Hoy quiero mostrarle cómo usted puede crear una página de blog para así mostrar el tipo de contenido dentro de su página web. Lo vamos a hacer con lo que son las plantillas que nos ofrece Elementor. No es necesario tener la versión Pro de Elementor, pero si la tiene, puede agregarle ciertas opciones adicionales para que su página de blog se vea un poco más profesional. Pero con lo que van a aprender el día de hoy, pueden crear una página de blog profesional. Así que para ello, vámonos directamente a lo que es el área de página. Antemano, debemos de saber que tenemos que tener creado el contenido que vamos a publicar en esa página de blog. Ya que usted tenga el contenido listo, vámonos ahora sí a lo que es el área de página. Yo tengo ya esta página lista. En caso de que usted quiera saber cómo se crea una página desde cero, muy sencillo, le damos a añadir. Aquí ponemos el título de la página, vamos a colocarlo. Ahí le coloqué el título. Aquí en plantilla, como vamos a trabajar con elementos, vamos a colocarle la opción que dice lienzo de elementos. Usted también puede utilizar la opción que dice plantilla elemento ancho completo, pero en mi caso voy a trabajar con lienzo de elementos. Vamos a darle a publicar y ya con eso tenemos nuestra página lista. Si vamos al área de página, ya aquí la tenemos. Ahora vamos a darle aquí donde dice editar con elementos y simplemente vamos a esperar que el constructor de página cargue. Ya haya cargado, como pueden ver. Ahora vamos a dirigirnos a la opción de añadir plantilla. En esta área tenemos diferentes tipos de bloques que podemos utilizar, pero en categoría vamos a seleccionar el que dice archive. Y aquí nos muestra estas plantillas que vamos a poder utilizar para modificar y agregar el contenido. Tenemos plantillas como esta que vienen simplemente con la estructura, viene donde van a aparecer las entradas que usted haya creado. Ya esta se ve un poquito más profesional y por igual esta viene siendo la misma pero en oscuro, y esta por igual. En esta ocasión vamos a hacerlo con esta que está aquí. Vamos a visualizarla para que la vean. Aquí nos muestra cómo quedaría el contenido dentro de nuestra página. Vamos a darle a insertar, le decimos que sí, que aplique todos los cambios y vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ya aquí está terminando de cargar y si se dan cuenta me comienza a mostrar el contenido o las entradas que ya tengo creadas. Esto lo vamos a modificar, pero vamos a empezar primeramente por aquí. Esta parte yo la voy a eliminar y aquí me voy a dirigir a avanzado para que me cubra completo todo. Vamos a ver 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Bien, ahora en esta parte superior vamos a agregar lo que sería un menú. Para ello vamos a darle a los punticos, vamos a seleccionar una estructura a 3 columnas, la voy a hacer. Aquí voy a elegir una imagen para colocar un logotipo. Vamos a buscar uno por aquí, voy a utilizar este para el ejemplo. Y aquí voy a colocar la opción de lo que sería el menú. Tenemos por aquí. Ahí me carga ya la página que tengo creada. Y por aquí podemos colocarle un botoncito ahí para que lo podemos utilizar para un llamado a la acción o cualquier otra cosa que queramos agregarle. Aquí voy a primero seleccionar lo que es la columna. Y y aquí en alineación lo voy a poner que quede centro. Voy a seleccionar el menú también lo voy a poner que me quede centralizado y así quedaría. Vamos a eliminar esto por aquí, vamos a dejarlo así. Ya que tengo mi menú aquí, voy a cambiar esta imagen. Vamos a colocarle otro tipo de imagen. Déjenme ver si tengo una aquí que nos pueda ayudar. Ok, voy a probar con esta imagen a ver cómo se ve. Vamos a esperar a que cargue. Bien, aparentemente esta imagen no está en lo que es el contenedor. Vamos a eliminarlo.
Si no está en el contenedor, tiene que estar dentro de las columnas. Vamos a darle editar contenedor aquí, la columna, y aquí de una vez me aparece. Vamos a eliminarla y ahora sí vamos a agregar esta que tenemos por aquí. Vamos a ver, ok, perfecto, ahí está centralizado. Por defecto, no repetir, que cubra. Ahí está bien. Ahora vamos a trabajar con lo que es el área de donde va a estar colocado lo que es el contenido. En estilo, vamos a ponerlo en tarjeta, que se vea de esta manera. La columna, podemos agregarle 2 o 3 columnas. En este caso la voy a dejar en 3 columnas. La entrada, la cantidad de entrada que va a aparecer aquí, está colocada a lo que son 6 entradas. Usted aquí puede colocarle más entradas. Aquí podemos seleccionar la opción si queremos que se muestren las imágenes o no. El muro también, resoluciones de las imágenes, posición de las imágenes, esto lo dejamos aquí, que me muestre los títulos. Y también podemos elegir lo que es la metadata, que sea por fecha, contenido, y aquí podemos agregarle por hora y así sucesivamente. ¿Qué más podemos modificar aquí? Aquí podemos agregarle o que aparezca o desaparezca el leer más. Tenemos lo que es modificar el texto de leer más. Aquí está en inglés, lo podemos poner en español. Alineación de botones automático, abrir en una nueva ventana. Eso quiere decir que si yo le doy un clic, se me va a abrir en otra ventana. A mí me gusta siempre activarlo, esa opción. Las insignias las tenemos activadas, insignia o taxonomía. Aquí lo podemos colocar por categoría, que es lo recomendable. El avatar, que viene siendo esta pequeña imagen que aparece aquí, que mayormente es la imagen del autor. Si no la queremos, simplemente la deshabilitamos y ya con eso desaparece. En esta ocasión vamos a dejarla. Ya esto es la parte de disposición. Ahora lo que tiene que ver con lo que es el área de consulta. Vamos a ponerlo por entrada o por página, lo podemos poner. En este caso vamos a dejarlo por entrada. Y qué incluir y qué excluir. Aquí tenemos que podemos incluir los términos. Podemos quitárselo o que sea automático. A excluir, podemos que se excluya lo que es el autor, los términos y la selección manual. Ya es decisión de cada quien que va a colocar el contenido. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos la opción de fecha, todas las fechas, ordenar por fecha, ordenar por ASC o DS, ascendente y descendente. Ya le va a depender de cómo usted quiera colocarlo. Vamos a colocarlo ascendente. Ignorar las entradas fijas. Aquí podemos colocar un ID de consulta. Esto mayormente para trabajar un poco con lo que es el CSS, si así lo deseamos. Y en página, aquí podemos manejar lo que es la paginación, que es esta opción que está aquí abajo. Se la podemos por anterior, siguiente. Podemos ponerla que sea por número. Número y anterior y siguiente. Y cargar al hacer clic también. ¿Qué más tenemos? Scroll infinito. Pero mi recomendación es o que la tenga o en anterior o siguiente o en la combinación de número anterior o siguiente. Eso es lo más recomendable. En esta ocasión lo voy a dejar en anterior y siguiente. Aquí podemos colocar límites de página que van a aparecer. Etiqueta anterior, etiqueta siguiente. Podemos cambiarle y ponerle su nombre en español. Si lo queremos en alineamiento, si lo queremos centralizado, izquierda o derecha, la recomendación es que siempre esté centralizado. Aquí también tenemos la opción de página individual. Esto mayormente es cuando tenemos múltiples páginas con widget de entrada. La podemos colocar, pero en la mayoría de los casos esto lo dejamos como viene predeterminado.
Lo que es el estilo, aquí podemos manejar lo que es los espacios entre columna y fila. También tenemos lo que es la tarjeta, que es cambiar el color de fondo, de los bordes, el ancho. Aquí podemos modificar cada una de estas partes, los colores de los bordes de los metadatos también. Aquí podemos agregar algún efecto. Y con respecto a las imágenes, aquí podemos trabajar lo que son los colores de fondo, los bordes radio también lo podemos manejar por aquí, el tamaño de las imágenes, los márgenes y así sucesivamente. Todo eso lo podemos trabajar directamente desde esta área. Las tipografías, lo que es el peso, la transformación, estilo. Aquí podemos trabajar con esa área. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Eso es en el caso de las imágenes. Ya cuando entramos a nivel del contenido, aquí podemos cambiar lo que son los colores, la tipografía, los trazos de texto. También tenemos los espacios en la meta, los colores, tipografía, entre otras cosas. Y en el caso de leer más, también podemos agregarle un color. Vamos a buscar un colorcito como este. Aquí lo tenemos, como pueden ver. Podemos cambiarlo a un azul más oscuro. Podemos ir probando con diferentes colores. Mayormente lo recomendable es que los colores que se utilicen sean lo mismo que tiene su página web. Es lo recomendable. Ya por último, tenemos lo que es el área de paginación. Aquí podemos cambiar los colores, entre otras opciones. Y ya por último, la parte del área avanzada. Aquí trabajamos los márgenes, entre otras opciones que nos ofrece. También tenemos efectos de movimiento que podemos agregarle, si así usted lo desea. Vamos a suponer uno como este, que el contenido aparezca así. No lo recomiendo mucho, porque se vería como medio extraño que haga eso, pero tenemos la opción realmente, si usted quiere hacerlo. Como siempre, recuerde siempre darle a guardar los cambios. Vamos a previsualizar para ver cómo se ve. Y así se vería nuestra página de blog. Podemos agregarle un pie de página, si así usted lo decide. Simplemente venir aquí, elegir, vamos a poner esta estructura. Aquí usted puede colocar y irse a lo que es el área de plantilla y buscar la acción de Footer. Vamos a buscar una por aquí. Vamos a colocar como por ejemplo esta. Y así le agregaría un pie de página. O si lo quiere hacer individual, usted aquí puede, vamos a suponer, las redes sociales, por poner un ejemplo. Vamos a buscarla por aquí. Usted puede arrastrar y soltar y aquí agregar algunas otras redes sociales y colocarla aquí. Aquí puede poner un menú si así usted lo decide. Vamos a buscar el menú y aquí puede poner un llamado a la acción o un poco de texto. Puede colocar lo que son los derechos de autor y así sucesivamente. Y ya con eso tendría lo que sería su pie de página. Así que muchachos, como pueden ver, en unos minutos creamos nuestra página de blog de una forma fácil y sencilla. Usted ya con lo que ha visto en este video puede hacerlo más profesional de lo que se ve en este momento. Puede agregar y trabajar y modificar con cualquiera de estas opciones a través de cada una de su área de edición. Vamos a guardarla y vamos por última vez a previsualizar. Y realmente así se vería nuestra página de blog. Como siempre, en los comentarios me gustaría saber qué le pareció. Si tienen alguna duda, alguna pregunta también para ayudarle a resolver cualquier inconveniente que se le presente, cualquier duda que tengan
relacionado a lo que es la creación de la página de blog. Y como siempre, agradecerle a todos ustedes que están suscritos al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Si usted todavía no está suscrito, aproveche este momento, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Por el día de hoy, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.